Maestra, adelante, por favor, con su planteamiento. Gracias. El problema del presupuesto público es que más recursos no han significado más gasto en beneficio de los ciudadanos y no ha significado resultados tangibles. En este sexenio, la Cámara de Diputados autorizó una reforma hacendaria y más deuda. Este incrementó 10 puntos del PIB, lo que en su conjunto permitió a la presente administración obtener más recursos para gastar, pero que no se tradujeron en más beneficios. La inversión pública se desplomó y los gastos totales en educación y salud, expresados como proporción del PIB, también han caído. Lo que sí incrementó es el costo de los intereses de la deuda y el gasto informal en 3 programas de subsidios que el gobierno federal asignó de manera discrecional a gobiernos locales a través del ramo 23, sin regulación de por medio, sin justificación y con tintes políticos. Así se gastaron 318,000 millones de pesos de 2013 a 2017, lo equivalente a 30% del incremento en los ingresos por más impuestos. Además, la Cámara de Diputados solo había autorizado que el gobierno gastara 22,000 millones de pesos en esos programas, es decir, 14 veces menos. México no es una monarquía, es una república y requiere de un Congreso sólido que sea un contrapeso en el uso de los recursos públicos. ¿Estaría usted como legislador de acuerdo en mejorar el papel del Congreso como vigilante del presupuesto público y que se establezcan medidas de responsabilidad hacendaria para que el gobierno federal haga un mejor uso de los recursos, en especial del ramo 23? Urge su regulación. Me gustaría también saber cómo lo piensan hacer. Gracias. Muchas gracias, maestra. Si están a favor o no de estas mejoras en la vigilancia del presupuesto, en también pues ampliar las responsabilidades hacendarias mediante estas responsabilidades hacendarias que plantea nuestra experta. Les pedimos a los candidatos, por favor, el de Revolucionario Institucional, si me ayuda, candidato, votando a favor o en contra. Dice sí. El candidato del PRI, el candidato de Morena y del PRD están ausentes, su voto quedará en blanco. El candidato del Partido Nueva Alianza a favor de esta reforma, al igual que la candidata del Partido del Trabajo y del Partido del Encuentro Social. Lo mismo, dicen sí, las candidatas del PAN, del Partido Verde y de Movimiento Ciudadano. Vamos a ver cómo quedó esta votación. Les recordamos que estamos en el segmento de reforma institucional del Congreso. Estamos hablando de la vigilancia al presupuesto y ahí están todos los candidatos a favor de esta reforma. Vamos a escuchar ahora la argumentación y les recordamos que tendrán oportunidad de hasta 2 réplicas por parte de los expertos y de la contrarréplica en este mismo sentido. Le pedimos al candidato del Partido Nueva Alianza, Luis Castro, por favor, tiene hasta 1 minuto para argumentar el por qué sí a esta reforma, candidato. Gracias. Es una reforma que debe de modificar incluso la práctica parlamentaria. Si ustedes recuerdan, desde el gobierno de Ernesto Zedillo ha habido una división. En el Congreso no ha habido mayoría para el partido que está en el gobierno. Sin embargo, desde Zedillo a la fecha, los presupuestos se han aprobado con consenso año con año e incluso en alguna ocasión por unanimidad. ¿Por qué es esto? Porque existe una función en los legisladores que es la de la gestión. Y a partir de la bolsa de gestión se consigue la posibilidad de tener la aprobación de los presupuestos. Entonces va desde la formulación del presupuesto público hasta la revisión, la supervisión del ejercicio del gasto y el fortalecimiento del área que en el Congreso fiscaliza la acción pública, que debemos de reformar y fomentar que haya transparencia, que haya rendición de cuentas. Pero no solo es en el gasto público, también en la toma de decisiones de las dependencias federales y de los organismos autónomos. Gracias, candidato. Maestra, su primera réplica, por favor. Sí, usted menciona que es necesario incluso modificar la práctica parlamentaria. ¿Podría usted dar algunos ejemplos del tipo de medidas o mecanismos que consideraría pertinente promover en su labor legislativa para hacer estos cambios en la práctica parlamentaria? Sí, un poco lo señalé en la primera intervención, pero tiene que ver, 1, con la forma como se relacionan las comisiones que tienen que ver con el gasto, la formulación del presupuesto y la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Hacienda, su relación con las dependencias federales y la forma como
cada uno de los legisladores participa, 1. 2, la relación con los estados. Los estados de la República se vuelven en los cabilderos principales frente a los diputados, que responden más a grupos parlamentarios de entidades federativas que a grupos parlamentarios de partidos políticos. Y 3, reduciendo y fiscalizando la función de gestión de los diputados y de las diputadas. Deben ser más legisladores que gestores de recursos para construir. Gracias, candidato. Maestra, su segunda réplica. ¿Qué opinaría usted sobre fortalecer las capacidades técnicas del Poder Legislativo para hacer efectiva una práctica parlamentaria pues menos politizada y con información y monitoreo sobre el presupuesto y la toma de decisión? Es una propuesta importante, es indispensable hacerlo y es indispensable además educar a la sociedad civil, porque les espanta cuando de pronto se dedica gasto en el Congreso para los técnicos, los asesores y aquellos que van a hacer ese planteamiento técnico, documental y de vigilancia a la hora de formular la ley o asignar los presupuestos. Por supuesto, se debe profesionalizar y los espacios profesionalizados no deben ser cuotas de partidos como son ahora el Instituto que hace estudios de opinión, el Instituto que hace estudios económicos en el actual Congreso. Es un planteamiento indispensable y debemos generar que la opinión pública apoye esa función legislativa. Muchas gracias, candidato. Toca el turno al candidato del Partido Revolucionario Institucional, Pedro Pablo Treviño. Tiene hasta 1 minuto, candidato, por favor. Gracias. El gasto público debe de entenderse como un instrumento para generar desarrollo y bienestar social. Para lograr este gasto público eficiente, proponemos eliminar duplicidades e inconsistencias en los diferentes acciones del presupuesto. Garantizar un piso mínimo de desarrollo para todos los ciudadanos y orientar el gasto a generar más inversión y en este caso más competitividad. En este caso invertir en mayor infraestructura competitiva y que esto le permita al país generar una mejor calidad intelectual de nuestro país que permita mayor inversión en materia de competitividad. Avanzar contigo lo que busca es que los presupuestos del país se enfoquen en un mecanismo de apoyar las necesidades de cada ciudadano y de esta manera explotar su potencial. Gracias, candidato. Maestra. Tengo entendido que usted fue presidente de la Comisión de Presupuesto en la pasada legislatura, precisamente en la que aprobó la reforma hacendaria y la que también aprobó más endeudamiento. ¿Nos podría compartir por qué considera que en esta ocasión su agenda legislativa sí va a estar orientada a fortalecer la responsabilidad hacendaria y alcanzar los, digamos, objetivos que está planteando? Sí, claro. En aquella ocasión, cuando tuve la oportunidad de ser presidente de la Comisión de Presupuesto y en esa legislatura, se hicieron los cambios fiscales que le dieron al país una fortaleza financiera que de no haberse hecho hubiéramos entrado en una crisis económica sin precedentes simplemente por la diferencia de los precios del petróleo internacional. Hoy estamos en una dinámica que permite avanzar en enfocar los recursos del país para darle a la gente mayor atención enfocada en las necesidades de cada persona y potencializar la capacidad de cada quien para poder desarrollar un futuro. Segunda réplica, maestra. Usted también mencionó el tema de la inversión. Me parece que tenemos un grave problema porque, pues, lamentablemente no solo se ha recortado, sino el gasto en inversión es ineficiente. Hay importantes subejercicios en los proyectos. ¿Qué medidas considera usted importantes impulsar para conseguir esa inversión de la que usted habla? ¿Qué instrumentos y qué cambios específicos? Primero que nada hay que revisar muy bien todos los proyectos de inversión que tiene el país. Yo apoyo, por ejemplo, el proyecto tan importante del aeropuerto de la Ciudad de México y así muchos otros de gran infraestructura que generan mayor competitividad al país, en la medida en que sigamos apoyando la transparencia, la rendición de cuentas en todo el esquema de estas licitaciones y que exista una combinación de recursos público-privados
para la creación de estas obras de infraestructura, se genera mayor certidumbre y mayor confianza para que puedan existir más inversiones, tanto nacionales como internacionales, en materia de infraestructura que generen mejor nivel de competitividad para el país. Muchas gracias, candidato. Toca el turno ahora a la candidata del Partido del Trabajo, Ana Gabriela Guevara. Hasta 1 minuto, candidata, por favor. Si nosotros proponemos mayor participación en el presupuesto de la ciudadanía, que la ciudadanía tome más voz al momento de autorizar ese presupuesto. ¿Qué ha pasado y cuál es la historia de los parlamentos? Que amanece el 15 de diciembre con que ya se aprobó un presupuesto que ni siquiera se enteraron de qué era, que fue un madruguete, las fotos y lo que le enseñan a la gente es que se quedaron los diputados dormidos, que no supieron ni qué fue lo que aprobaron y que nos levantamos con que ya debemos más o tenemos que pagar más. Creo que es ahí donde tenemos que ponerle en la mesa a la gente qué es lo que queremos presupuestar, qué es lo que queremos gastar y para qué queremos gastar. Nuestra facultad como diputados será el entablar un diálogo con la ciudadanía y tenemos que mantener ese diálogo con la ciudadanía. Por eso decía al principio que la manera de hacer política a partir de ahora tiene que cambiar. No puede ser desde el Parlamento a la distancia con la ciudadanía. Tenemos que ser más cercanos con la ciudadanía y darles esas herramientas para poder trabajar con ellos. Maestra, su primera réplica, por favor. Sobre la participación ciudadana que usted está comentando, ¿qué mecanismos usted va a promover para que sea posible ese diálogo en el ciclo presupuestario, según entiendo? Primero la cercanía, obviamente la cercanía persona a persona con la ciudadanía. Y la otra, los que la propia ley otorga, el referendo, el plebiscito, la iniciativa ciudadana, el hacer foros de acercamiento, que ellos sean los que propongan las cosas y no de ideas. Creo que el ejercicio fallido del Congreso es ese, de ideas que desde el interior del Congreso solamente se gestan sin tomar en cuenta la ciudadanía. Generar una integralidad significa que no porque estés en la sierra tengas menos derechos que los que están en la ciudad. Y del Congreso, bueno, tener 500 diputados representando 500 distritos, pues hablamos del tamaño del país que tenemos, pero tenemos que ponerle las herramientas para que las conozcan y las hagan efectivas y funcionen. Maestra, su segunda réplica. Me parece que es muy sano utilizar ya los mecanismos existentes que están en las propias leyes, pero creo que el proceso presupuestario sí merece de mecanismos específicos. Es un momento clave para asignar recursos y para que los ciudadanos puedan participar. ¿No consideraría usted mecanismos específicos durante el ciclo presupuestario para el presupuesto en específico? ¿Cómo cuál? Pues es lo que quisiéramos los ciudadanos. No, pues que mecanismos hay muchos. El tema es que es una labor nuestra. Esto hay que entender, lo que pasa es que hay que entender que no son ideas de persona, es un congreso y tenemos que tener esos mecanismos, tenemos que llevar nosotros al Congreso, no son ideas individuales. Si ponemos cada uno de nuestras ideas individuales, pues es que no llegamos a acuerdo nunca y llega el madruguete del 15 de diciembre. Ese es el factor de juego que ha permanecido históricamente en nuestro país. Enrarecer, confundir y llegar al último momento y pegar el manotazo en la mesa y hacer lo que les da su gana. Por eso es que esos mecanismos tenemos que plantearlos de manera colegiada y no de manera individual. Este sexenio fue aplastante, la mayoría del PRI y los ejercicios que señaló al candidato del PRI han fallado. Ese es el escenario. Muchas gracias, candidata. Toca el turno ahora al candidato Nicolás Castañeda del partido Encuentro Social. Tiene hasta 1 minuto, candidato. Les recordamos que estamos hablando de vigilancia al presupuesto. Muchas gracias. Sí, en Encuentro Social tenemos muy claro cómo garantizar el ejercicio presupuestal de manera plena y en la encomienda ciudadana de algo tan sagrado como los recursos que ponen en manos del Estado. Tenemos dentro de nuestro proyecto político un nuevo proyecto de nación. Tenemos que alinear la visión como parte de una planeación, pasar a la programación y presupuestación del recurso público y no quedarnos ahí. Tenemos que empatar estos elementos con una ejecución y control de gasto que nos permitan que la rendición de cuentas se refleje en resultados efectivos en favor de las mexicanas y los mexicanos. Y esto significa hoy no solo un tema de datos macroeconómicos, hoy los indicadores de desarrollo y bienestar tienen que ver con los índices de desarrollo humano. Sí, avanzar en otros mecanismos también.
Gracias, candidato. Maestra, su segunda réplica, por favor. En la plataforma del Partido Encuentro Social hay algunas medidas sobre temas fiscales. Sin embargo, casi todas van encaminadas a mejorar aspectos de lo fiscal en los estados. Me gustaría saber si usted está de acuerdo en que el partido no está planteando el tema de la responsabilidad hacendaria federal. Por supuesto que en nuestro partido consideramos de manera integral la administración de las finanzas públicas. Vivimos en un federalismo con líneas centralistas, en donde la federación recauda más del 90% de los ingresos que se ejercen en los 3 niveles de gobierno. El resto, no más del 4 al 8% en los estados y solo el 1, 2 o 3% máximo en los municipios. Necesitamos un replanteamiento, una reforma estructural en materia fiscal que equilibre la responsabilidad respecto de la capacidad recaudatoria y contributiva de cada uno de estos niveles. Y en materia de gasto, consideramos que hay que migrar hacia un presupuesto participativo que le dé a la sociedad civil el poder sobre él. Muchas gracias, candidato. Muchas gracias. Le recordamos a nuestra audiencia en este foro y también a través de las redes sociales que nos pueden seguir y interactuar con nosotros. No olviden colocar el hashtag DebatesMX y pienso y voto, porque es importante colocar estos hashtags para pues generar tendencia. Hemos sido ya tendencia en otros debates, nos gustaría también alcanzar esa meta aquí en este debate. ¿Hemos concluido con sus 2 participaciones, maestra? Sí, terminamos ya con las 2 participaciones. ¿Sus réplicas para el candidato? ¿Falta una? ¿No? Me falta mi réplica. Falta una. Adelante, por favor. Sí, en el marco de este federalismo que usted comenta, ¿le parece que es pertinente la manera en la que el gobierno federal entrega recursos a través del ramo 23 a los gobiernos locales? ¿Sí o no? ¿Y por qué sí o por qué no? No, no estoy de acuerdo. Insisto, necesitamos una reingeniería financiera. Necesitamos hacer un presupuesto participativo, donde identifiquemos de manera plena cuáles son las acciones, obras y programas que más benefician a la gente. ¿Dónde están las brechas y la marginación que más le duele a la gente? Donde no tiene agua, donde no tiene salud, donde no tiene educación, donde no tiene carreteras, donde no hay seguridad. Y a partir de esa demanda, dejar de llamarle ramos a los conceptos que se asignan y trabajar de manera integral en la solución de los problemas a través de la aplicación eficiente del presupuesto y el gasto público. Muchas gracias, candidato. Le cedemos su turno ahora a la candidata Adriana Dávila Fernández. Hasta 1 minuto, por favor. Tenemos 2 instituciones en este momento que están funcionando como un proceso de auditoría, que es la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública. En ese sentido, nada más quiero plantear con mucha precisión que, no obstante estas observaciones, no se han generado ningunos mecanismos que permitan castigar conductas ilícitas y por eso está creándose un sistema nacional anticorrupción que tendría que trabajarse de manera transversal. Quiero decir también que el Partido de Acción Nacional y yo, que soy senadora de la República, en este momento votamos en contra de la reforma fiscal por algunos temas en los que en el 2013 estábamos evidentemente en contra respecto de un proceso recaudatorio más que distributivo y que un asunto es que se pueda recaudar en una clase media el mayor número de impuestos y no hacer un proceso mucho más eficiente de distribución de esta recaudación. Quiero también comentar que para nosotros es muy importante cambiar la política asistencialista por una política de desarrollo. No es lo mismo dar programas con reglas de operación muy fáciles y muy vendibles generalmente en temas asistencialistas sin dejar de atender que hay cosas asistenciales que tienen que plantearse, pero que las reglas de operación también candidata. deben revisarse. Gracias. La oportunidad de su primera réplica, maestra, por favor. Muy bien, menciona usted sobre la Auditoría Superior de la Federación, que me parece que es un órgano independiente, pero de la Cámara de Diputados, y creo que ha hecho una labor muy importante. Ha hecho llegar múltiples comentarios, observaciones y recomendaciones para hacer cambios legislativos que lamentablemente no se han tomado en cuenta por parte de la Cámara de Diputados. De hecho, le comento que 8 ejercicios de auditoría de la cuenta pública no han sido dictaminados por la Comisión de Vigilancia. ¿Qué va a hacer su partido para cambiar esto?
Hay que hacer una modificación a la ley orgánica del Congreso y nada más quiero plantear, si bien es cierto la Auditoría Superior de la Federación hace estas observaciones, no hay consecuencias. Debo decirle que como senadora, sí es cierto que pertenece a la Cámara de Diputados porque la Cámara es quien aprueba el presupuesto. Nosotros aprobamos como senadores una reforma fiscal que tiene que ver con la forma de percepción, no la forma de aplicación. Son cosas completamente distintas y nada más quiero plantear con mucha claridad, en esta reingeniería que se necesita también en la ley orgánica de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, tenemos que revisar el trabajo en comisiones, concretamente en este tema presupuestal. No puede aplicarse un presupuesto exclusivamente para municipios, déjeme poner un ejemplo, en un municipio de 5,000 habitantes donde bajan 100 millones de pesos en comparación con otro municipio de 100,000 habitantes que bajan 100 millones de pesos. No se aplica de la misma manera, de tal manera que esa bolsa genera también un proceso de corrupción. Muchas gracias, candidata. Bueno, los tiempos se agotan, así fue previsto con anterioridad y bueno, pues ya habrá oportunidad a través de las redes sociales de ampliar las ideas de los candidatos si es que ustedes también quieren interactuar con ellos. Le pedimos ahora a la candidata Beatriz Manríquez del Partido Verde Ecologista. Tiene hasta 1 minuto para argumentar el porqué de su respuesta. Gracias. Bueno, en materia presupuestal, nosotros tenemos claro Discúlpeme, candidata, me están diciendo que faltó una contrarréplica, ¿fueron 2? Faltó una. Le ofrezco una disculpa, candidata, le ofrezco una disculpa y le cedo de nueva cuenta la voz a la maestra y otra disculpa para la candidata del Partido Verde. En 1 minutito tendremos oportunidad de ir con usted. Adelante, maestra, por favor. Un problema real en la Cámara de Diputados es precisamente el trabajo en las comisiones. Tienen poco personal técnico, este personal también es cambiado cada 3 años, el nuevo que llega no necesariamente conoce lo que sucedió en la legislatura anterior y esto hace un trabajo muy ineficiente, hace que el Congreso no tenga la capacidad técnica y operativa para hacer un contrapeso. ¿Qué sugeriría usted para que mejore ese trabajo en las comisiones? Permítame con mucho respeto disentir y se lo voy a decir porque la Cámara tiene muchos institutos, tiene el Instituto de las Finanzas Públicas, tiene por ejemplo el Centro de Estudios para Adelanto de la Mujer, es decir, hay una serie de especialistas, las propias fundaciones que tienen los partidos políticos que nos pueden ayudar a este trabajo técnico y justamente las representaciones proporcionales que estamos acá son parte de las propuestas que los partidos tienen que fortalecer, no solo como un tema exclusivamente electoral, sino como un tema técnico de especialización. Y en ese sentido, sí creo que hay técnicos muy profesionales. El problema es el número de diputados que tenemos en la Cámara. Son 500 diputados, que no 300 distritos, que no 500 distritos, sino 300 distritos, y son 500 diputados. Es un número muy grande que termina siendo una dificultad enorme respecto de cómo organizar el trabajo en las propias comisiones. Y en el Pleno, que es lo que la gente ve… Gracias, candidata. Una disculpa. ¿No me pueden regalar los minutos del Morena y del PRD? Quisiéramos, pero las reglas fueron previamente establecidas. De verdad, una disculpa. Sabemos que son temas importantísimos y es por ello que se ha optado por este formato de dar oportunidad a más réplicas y contrarréplicas. Pero bueno, ahora sí le cedemos su turno. Por favor, candidata, hasta 1 minuto. Bien, gracias. Tenemos muy claro que es necesario robustecer en el ejercicio no solamente del presupuesto, en su elaboración, en su planeación, tenemos que robustecer la transparencia y la máxima publicidad. Y no solamente en esta parte del ejercicio de una vez que el presupuesto ya fue asignado, sino también en el proceso de su asignación, cuando se está elaborando y cuando se está discutiendo. Hay procesos dentro de la Cámara que nosotros conocemos que se traducen en imágenes que hacia el exterior lo que provocan es un descrédito enorme a los diputados, precisamente por lo que ya se expuso aquí anteriormente. El presupuesto se debate primero en ciertas comisiones, hay una fila enorme de alcaldes, de gobernadores haciendo gestiones, hay que cambiar el proceso. Candidata, maestra, su primera réplica, por favor. Me parece que sin duda la transparencia y la rendición de cuentas son ámbitos que siempre debemos fortalecer. Sin embargo, creo que también hay bastante información para saber que, por ejemplo, se entregó una cantidad de recursos muy significativa que ya mencioné a través del ramo 23, que es un cajón de gasto que no está regulado por ninguna ley y que hace que estos subsidios que se entregan puedan ser susceptibles del uso político. ¿No le parece adecuado que debe regularse este cajón de gasto?
Sí, desde luego. A diferencia del ramo 33, que deriva de la Ley de Coordinación Fiscal, el ramo 23 tiene una lógica totalmente distinta y ahí hay distintos fondos que tienen sus propias reglas y que, digamos que la característica primordial de este fondo es la discrecionalidad, el poco seguimiento y la falta de índices y la falta de posibilidad de mediciones objetivas y concretas que permitan saber hacia dónde y qué efecto causó esto. Les pongo un ejemplo. 200 millones de pesos para la recuperación de un espacio público en una ciudad de 1,5 millones de habitantes, sin un programa, por lo tanto, es dinero que no dio ningún resultado, sigue siendo un espacio inseguro. Gracias. Candidata, su segunda réplica, maestra, por favor. Otro de los problemas que vemos en la Cámara de Diputados es que pues no existe discusión fiscal. De esta manera se están aprobando presupuestos sin revisión adecuada y se vota a favor del presupuesto sin cuestionamientos. Esto ha impedido la mejora continua de la política fiscal en México y ha derivado en que el día de hoy pues más recursos no tengan resultados. ¿Qué medidas propone para fortalecer el rol del Congreso en esta materia y que pueda ser un contrapeso efectivo en el gasto público? Bueno, precisamente a través de estas unidades especializadas dentro de la estructura interna del Congreso, tendríamos que encontrar indicadores objetivos y fortalecidos para la evaluación de cómo se está ejerciendo el recurso que se está aprobando desde la Cámara. Es muy importante decirles, por ejemplo, en el tema de fondos metropolitanos, para un estado en donde hay 4 áreas metropolitanas reconocidas, que el presupuesto en lugar de incrementarse se ha venido disminuyendo a menos de la mitad cuando las propias áreas metropolitanas han hecho un fuerte ejercicio para consolidarse y esto es bueno para la calidad de vida de los ciudadanos y no hay un porqué, porque no hay reglas claras, simplemente no les tocó esta vez. Muchas gracias. Candidata, muchas gracias. Toca el turno ahora a la candidata Marta Angélica Tagle de Movimiento Ciudadano. Hasta 1 minuto, candidata, por favor. Gracias. Qué gusto me da ver tanto sí, porque eso me parece indicar que podemos construir una mayoría que nos permita hacer una de las primeras reformas importantes del Congreso, de la Cámara de Diputados, que además tiene la facultad de legislar en materia presupuestaria, y en ese sentido ir antes de que llegue el paquete económico a hacer 2 reformas que me parecen fundamentales precisamente para poder generar los contrapesos que se requieren. Una de ellas tiene que ver con acabar con la discrecionalidad que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene para la reasignación de recursos vía el artículo 19 de la Ley de Responsabilidad y Presupuesto Hacendario. Necesitamos quitar esta discrecionalidad, que aunque viene regulado más adelante que los excedentes que puede reasignar tienen que ser para un gasto específico, la verdad de las cosas es que hoy en día tenemos un problema con este asunto. Y el otro tema fundamental es generar un consejo fiscal. No podemos seguir definiendo criterios que son técnicos con criterios políticos que generen bolsas para distribuirse y negociar de esta manera como se ha negociado el presupuesto. Gracias, candidata. Maestra, su primera réplica, por favor. Sí, sobre el Consejo Fiscal que usted menciona, me parece que el día de hoy ya existe un centro de estudios de las finanzas públicas. ¿Cómo compagina usted esta idea de crear un Consejo Fiscal y la existencia de este centro de estudios de las finanzas públicas? El problema del Centro de Finanzas Públicas es que, como muchas cosas en el Congreso, es un asunto de cuotas y de cuatas. Es decir, el Centro de Estudios de Finanzas se le da a un partido político y no tiene además un carácter vinculante. Por eso necesitamos hacer un consejo fiscal, ya sea que sea este mismo Centro de Finanzas, pero dándole las facultades, que sea totalmente apartidista, autónoma, que tenga experiencia los integrantes de este consejo y que además puedan opinar en todo el ciclo presupuestario y sus opiniones sean vinculantes. De esa manera podríamos generar que realmente ese consejo final defina criterios técnicos como en asuntos como indicadores económicos como el precio del petróleo, que sirve para generar el tema de los ingresos. Su segunda réplica, maestra, por favor. También mencionó el uso de los ingresos excedentes, los cuales es conocido que han permitido también discrecionalidad y que lamentablemente en el ejercicio pues se puedan aumentar partidas que no garanticen digamos un gasto de calidad y que pueden incluso irse a partidas de gasto superfluo. En efecto, están actualmente regulados, pero no está funcionando. ¿Qué podríamos hacer para que estos ingresos excedentes se regularan de manera adecuada?
Tenemos que definir claramente que estos ingresos excedentes son para inversión productiva y tenemos que definir qué es inversión productiva, porque podemos escuchar que cualquier cosa, y el ramo 23 es el caso específico de que cualquier cosa puede caber en el ramo 23, si no tenemos claramente definido qué es inversión productiva. Por eso necesitamos que estos excedentes sean vinculados a inversión productiva, que se defina qué es inversión productiva y que este Consejo Técnico también sirva para definir y hacer esa evaluación de los proyectos en materia de inversión productiva que serán financiados desde el presupuesto. Y hablando del ramo 23, me parece fundamental justamente regular esta parte que financia el ramo 23 para que no sea de manera discrecional. Muchas gracias, candidata. Gracias por su respuesta. Bueno, con base en nuestro sorteo le correspondería cerrar este turno, esta ronda al candidato de Morena. No está presente, así que con ello concluimos, pero